Bueno, en este día especial donde las mujeres celebramos nuestros derechos y reivindicamos todas las garantías que aún nos falta recuperar. Hoy tenemos el honor y el orgullo de contar con Camila Palomeque. Camila nos va a contar de su experiencia como co-capitana de la Selección Nacional de Beach Handball. Camila es economista, tiene una maestría en ciencia de datos. Trabaja en la división de Data y Analytics de QANAM, está a cargo de ese sector. Ahora nos va a contar, pero ya hay más de 4 mujeres trabajando ahí, así que muy genial. Trabaja en técnicas de Machine Learning aplicados, ¿sí?, a la detección de fraude, al reconocimiento de patrones y anomalías, me imagino que por ahí debe venir lo del fraude, procesamiento de lenguaje natural, para clasificar e interpretar los modelos de Machine Learning, ¿sí? Con Eugenia Silva fundó una empresa que se llama Apotegma Basket Stats, ¿sí? También vamos a estar hablando de eso. Aplican precisamente la ciencia de datos al deporte, ¿sí? Y viene trabajando con la Liga Femenina de Básquetbol desde hace más de 2 años, con Defensor Sporting desde el 2021 y con el Club Malvin desde el año pasado. Cami, es un honor que estés acá acompañándonos y contándonos de toda tu experiencia. Si te parece, arrancamos como cronológicamente de cuando eras chiquita. Parece que el deporte te ha gustado toda la vida, ¿sí? También contarnos un poco de las dos cosas, de si también a ver si el amor por la economía y las matemáticas te viene de toda la vida o fue algo que surgió después. ¿Querés empezar un poco con la trayectoria educativa, con esa vuelta? Dale, sí. En realidad, más o menos, respondiendo a tu pregunta, me gustaba mucho todo lo que era social. O sea, primero hice el plan viejo del liceo, entonces humanístico, como bachillerato. Y ahí era como mi plan decidirme, pero mis opciones iban de filosofía, sociología, economía y bibliotecología. Y bueno, en realidad terminé decidiéndome por la economía porque me parecía que era como la carrera más amplia que podía entrar en muchos ámbitos. O sea, sabía como que, bueno, eso, me interesaban un montón de cosas y la economía cruzaba todas esas cosas. Vos sabrás más que yo de eso, seguramente. Más por los años, porque llevo más años en esto, ¿no? Pero dale, Sí, no, divina. pero que has hecho de todo un poco también, o sea, por Ahí eso. va, sí. Y le contamos a la audiencia que con Cami nos conocimos en el 2018 con la maestría en ciencia de datos de la UTEC, ¿sí? Que Cami ya la terminó. Y bueno, y a raíz de esa maestría también, Cami tiene estas cosas de voluntariado, y esto también lo quiero rescatar y lo vamos a hablar al final, de tratar de que más mujeres se acerquen. Ha participado en 1 o 2 ediciones de Mujeres en Ciencia de Datos, contando, dándole visibilidad a lo que hace y tratando de inspirar a más chicas a que se sumen a esto. ¿Sí? Entonces, bueno, soñado esto que te venía la vuelta por lo social. Yo también cuento nada más a la audiencia, igual que mucho no le importa porque vienen acá a escucharte a vos, pero sí, yo cuando era chica lo que pensaba iba a estudiar traductorado también, o sea, digamos, pero iba a hacer economía y traductorado. De hecho, en mi pueblo, viste que ni sabía lo que hacía un economista, iba a estudiar para contador, ¿no? Iba a ser para contador y traductorado. Pero bueno, Cami, entonces siempre esta vuelta por lo social que se ha venido reflejada también en todas esas actividades, porque has dado clases también en liceo, ¿sí? Has Sí, traído, sí, sí. sí. Me divierte mucho. Ahora, como eso, al final terminé un poco más lejos de lo social, más para el área de los datos, pero Ah, intento en todo lo que se puede ayudar y meterse ahí va. así. En una entrevista, bueno, de hecho en la conferencia de ciencias de mujeres en ciencias de datos del año pasado, me parece que fue que dijiste que encontrarte con la ciencia de datos fue como lo mejor que te podía haber pasado. No sé si seguís pensando lo mismo, ¿sí? Sí, sí, sin duda. Sí, no, o sea, como comentario ahí, o sea, en economía, durante la facultad, me parecía como, bueno, aprovechando el 8M, ¿no? De que, yo qué sé, por ejemplo, está ahí como opcional economía y género, Mm. y materia que recomiendo a todos las que estén estudiando economía porque es espectacular. Y en realidad cuestionaba los supuestos, por ejemplo, de la distribución del ingreso en el hogar, que nosotros asumimos como economistas, bueno, se distribuye equitativamente y es como de lo menos, digo, llevado a la realidad que hay. O sea, todos sabemos que hay muchas composiciones de hogares y que en general no es tan equitativo todo. Y como que esos supuestos en la teoría macro, micro, todas las materias esas, ni siquiera te las mencionaban. O sea, era como si hacemos estos supuestos, pero no los cuestionamos porque ya los hacemos.
Y en realidad eso, de después entrar como al área de estadística y ver que trataban de aproximarse un poco más a la realidad y sacarse un poco esos supuestos y bueno, intentar acercarse más a las distribuciones reales de los datos para poder hacer como decisiones más informadas, me pareció increíble. Entonces me gustó como correrme un poco y lograr encontrar así como... Ahí va. ¿Qué es lo que pasa con esto que es desde tantas dimensiones? Pero sumando a lo que vos decís, ves, por ejemplo, en el PIB se imputa el alquiler de que uno vive en su propia casa, o sea, vos vivís en tu propia casa y no te pagás alquiler a vos mismo, pero en la construcción del PIB, que es la cantidad total de bienes y servicios finales producidos en una economía dada en un momento determinado, se imputa el PIB. Sin embargo, las mujeres trabajamos en nuestra casa limpiando y eso no se imputa en el PIB. Si trabajamos limpiando la casa de otra persona, sí. Y entonces, ¿por qué una cosa se imputa en el PIB y otra no? Y bueno, probablemente porque, ¿qué pasa? Los dueños de la propiedad históricamente han sido más varones que mujeres, entonces sí, esa parte se le imputaban. Y las que hacen el trabajo doméstico, ¿sí? Las tareas domésticas y las tareas de cuidado tienden a ser más mujeres que varones, pero como las mujeres no estaban en la mesa de decisión, el día que se fue a construir el PIB, a decir que era lo que venía el PIB, eso quedó. Y mirá, te digo igual, un gran avance a rescatar, ¿viste? Para quedarnos con esto de los positivos en el 8M, un día súper importante y que te agradecemos que lo estés compartiendo con nosotras, es que en mi época no había economía y género. Yo cuando entré a facultad en el año 92, olvidate, ¿sí? O sea, ya algo hemos avanzado y lo que todavía nos queda por avanzar es, por ejemplo, en que en la bibliografía haya cosas escritas por mujeres, que no sea solamente la perspectiva masculina a las cosas, no solamente la perspectiva masculina en finanzas internacionales, por ejemplo. Justo ayer estaba leyendo una entrevista en El País que le hicieron, porque hay muy pocas mujeres en finanzas internacionales, pero Ana Foster, que es economista y forma parte del Consejo Fiscal Asesor de Uruguay, comenta que hay nada más que 3 mujeres que ella conoce que se dedican a las finanzas internacionales. O sea, también hay como subáreas y bueno, pero para no irnos de tema, no aburrir a la audiencia, contanos un poco qué técnica, una cosa que tratamos de hacer también, viste, acá es compartir estrategias, ¿sí? Estrategias que funcionan, por ejemplo, en este caso para estudiar, que vamos, vos cómo estudiabas antes, que era más hacia lo social, cómo estudias ahora, que estás como más trabajando con datos, en esto de que las personas estudiamos toda la vida, ¿no? Estudiar o aprender, más o menos eso. ¿Cómo hacés para aprender? ¿Qué estrategias tenés para compartirnos, Cami? Bueno, en realidad muy clásico, no sé, yo le iba a decir que yo leía, o sea, me gustaba leer mucho, por eso también arranqué mi interés por el área social y nada, en sí bastante era como que leía ahí los libros, veía cuál me copaba, o sea, incluso, digo, en la facultad, no tener miedo a equivocarse de materia, yo qué sé, yo hubo opcionales que me anoté, me puse a leer, o sea, y aprovechando que tal las revisiones en realidad no, si vos no vas o te bajás, no te repercuten en la carrera, o sea, en la escolaridad, o sea, no iba, porque yo qué sé, también traté de hacer un perfil que me gustara y terminé con 10 créditos extra, o sea, 8 materias de más en el área de sociales, solo porque me parecía interesante y tal, pero me parece que va por ahí moverse, o sea, pivotear un poco y no estar atado como a la currícula y bueno, ahora si van a meterse en el área de ciencia de datos, sí les voy a decir que les recomiendo saber inglés, o sea, hay como demasiado material, obviamente se puede traducir todo por ahora, muchos avances, grandes modelos de traducción, pero en mi experiencia también te limita un poco el hecho de, si no sabes inglés también de, bueno, de visibilizar, o sea, de dar charlas, de ver charlas, o sea, muchas conferencias que son a nivel internacional y que están por streaming, que en Ahí va. realidad son en ese idioma. Ahí va, que con esto de los subtítulos, viste, un gran avance también de la inteligencia artificial que Sí, sí. hizo, porque esto de los subtítulos automáticos y de que se reconozcan, nos ayuda un montón. Y esto una vez yo lo escuché hace como 10 años en una conferencia, que no hay que tenerle miedo tampoco al inglés. El profesor decía, el idioma del mundo no es el inglés, es el broken English, es el inglés que hablamos todos los que no sabemos inglés. Entonces ahí vamos a las patadas, pero nos hacemos entender, ¿sí? Entendemos y nos hacemos entender. Así que tal cual. ¿Hablaste de videos? ¿Estudiás o aprendés mirando videos? O... Sí, bueno, en la maestría de la UTEC en realidad me agarré como así la manía
las materias que daba el MIT las daba con un concepto como se llamaba de Flip the Classroom, que era, te daba microvideos de 1 minuto y medio por ahí, después te ponía ejercicios, y la realidad era que eso eran tipo, de 1 minuto y medio a 6, ponele, pero terminabas viendo más de 40 minutos de clase, o sea, pero como te iba cambiando de temas, o sea, solo lo iba compartimentalizando, a vos te parecía que era mucho más liviano y te frenabas a hacer los ejercicios y lo que sea. Y en realidad en el área de ciencia de datos, eso, conocí la plataforma de X, Coursera, Kaggle, y son todos, o sea, hay un millón de cursos más allá de lo que quieras hacer como estudio formal, que me parece que está buenísimo eso de empezar a meterte y no sé, para mí es como más eso, no tenerle miedo a meterte y ver si te gusta, porque eso, no sentir tampoco, ay, qué fracaso, no lo terminé al curso. Yo qué sé, hay cursos que aportan y cursos que no, y si esperás a que 3 personas te lo recomienden para hacerlo, vas a quedar parado un montón de tiempo, cuando capaz que agarrás el pedacito que te gusta y después listo, el resto no me sirvió, no me gustó, me paso a otro y algo estás aprendiendo siempre. Total, total. Y de acá rescato dos cosas, que siempre hay tiempo para sumarse y esta libertad de poder cambiar de opinión, eso es lo que nos da la flexibilidad, ¿sí? Si una vez en el colegio uno de mis sobrinos decía, bueno, la cabeza es redonda para que las ideas puedan cambiar de sentido, de rumbo, ¿no? Estaba bueno como lema, ¿eh? Sí. Y de esto, acá te comento un par de cositas, le comparto a la audiencia, que es increíble que hasta hay diferencias de género en la manera en que hacemos los cursos. El otro día, ahora a fines de enero, Coursera presentó la evaluación y dice que las mujeres tendemos más a auditar los cursos y a hacer cursos salteados, y los hombres como que hacen estos cursos online, pero van formando parte de una trayectoria profesional, ¿sí? Y que los hombres pagan más que las mujeres, o sea, las mujeres estamos como menos dispuestas a pagar, que puede atarse con esto de la falta de autonomía económica, ¿no? Puede atarse con muchas cosas. Sí, Pero, yo ahí sí, sinceramente encuentro, obviamente en un micromundo, mis amigas, pero Pilar que me comentan como, no sé, o como, no me animo, o voy a ver tipo si estoy a nivel, y yo qué sé, no sé, mi recomendación es ser más careta, o sea, así como que si estás ahí tipo, que no aprendés, que no sabes si estás, siempre algo sacás, y si lo salvás a las patadas, o sea, se salva igual, yo qué sé, tiene mucho más que ver con aprender haciendo y que tal la nota con la que lo salvaste o lo que sea, o sea, después te va quedando el conocimiento. ahí va. Mira, de esto, sí, dos cosas. Tengo una tía que decía al final que ella decía es médica y que las personas que salvaban con más notas, dice, al final lo que muestran es que son buenos estudiantes, no sabes si van a ser buenos profesionales. La última, la nota, ¿viste? Yo en general fui más de las que iba salvando las materias a las patadas, ¿sí? Porque, bueno, no es justificación, iba salvando las materias a las patadas, me hubiera gustado salvarlas mejor. Sí, contame una otra faceta muy interesante de tuya, que es esto del deporte, que has estado siempre vinculada al deporte. Y contanos si eran deportes de equipo, porque decías todos los deportes que tuvieran pelota, ¿no? Creo que fue así que Sí, sí. comentaste. Sí. Y es esto de cómo, de todo lo que enseña a trabajar en equipo, pero te dejo que desarrolles, contame. ¿Ibas obligada? ¿Te llevaban? O En realidad sea, sí, desde chica hice hockey, handball, básquetbol, vóley, eso, todo lo que el club habría que andaba por ahí. mm, Y no, me di cuenta que aprendí grandes valores, o sea, me pasa eso de, yo que sé, ser deportista de toda la vida, que pila de veces, no sé, era como tenía alguna juntada o algo, y yo siempre caía después de la práctica, o sea, no puedo, tengo práctica, voy después. Y claro, que viste, a veces la gente te dice, pero puede faltar una práctica, y vos como, no, yo asumí un compromiso, tipo, era como normal, o sea, en la mente de nosotros, tipo, deportistas, que claro, después cuando vas creciendo y te vas cruzando con otros ámbitos, porque capaz que eso de chica compartía mucho más, mis amigas eran todas también, jugaban conmigo, yo que sé, de faltar un partido no se te cruza por el cerebro, era como, no, ah, si no te quebrás, no hace falta. Y esas cosas que en realidad te sirven a la hora después, se traducen muy bien al ámbito laboral. También el tema del trabajo en equipo, por ejemplo, de saber que, bueno, todos tenemos distintos roles y cosas que aportar. Y bueno, y también el hecho de que para mí, algo importante, yo empecé a jugar al tenis hace, ponele que 6 7 años, y a competir en un torneo totalmente social, o sea, no. Pero claro, era un torneo en equipos en el que había dos dobles y un single. Yo jugaba el single. ujú, Y claro, compitiendo en tenis,
que es ahí sí un deporte individual, te das cuenta de lo importante que era el manejo de la cabeza, o sea, del hecho de, bueno, si pierdo este punto, me quedo enroscada, pierdo 3 sets, digo, 3 games más, porque estoy enojada por la cagada que hice hace 6 puntos. O sea, y ahí sí como que hay un manejo mucho más de la frustración y de todo eso. Que antes, como deportista todavía, digo, qué raro que tipo nunca me paré a pensarlo, y en realidad es porque tenés un equipo atrás que también te banca eso, o sea, te permite, bueno, capaz que quedarte enojada, que no es de lo mejor, o quedarte ahí como un poco más, pero porque tenés gente que está atrás llevándote y bueno, te vuelve a meter en partido. Entonces, en esas cosas creo que está súper bueno como habilidades también que te dan. Bueno, viste que esto que también lo teníamos en lo de la maestría de ciencia de datos, pero es esto de habilidades socioemocionales, también poder comunicar lo que uno hace y que es importante para la vida. Y algo súper importante que alguna vez he hablado con otra de las personas que están por acá, ahí en la audiencia, que es esto que el deporte en equipo te enseña, bueno, el deporte en general, a perder en público, ¿viste? A perder con dignidad, porque ganar está bien, pero, y porque no siempre vamos a ganar, y también, y todos los días, aunque estemos dando todos los días lo mejor de nosotras mismas, no es lo mismo todos los días lo que podemos dar. Entonces, que el equipo te sostiene y es esto de llevar y que después que se transmite después en el lugar de trabajo, es esto, bueno, me duele un poco la barriga, pero voy igual, ¿sí? Bueno, y llego en hora y esas cosas. Sí. Hay un equipo que está esperando por mí. Así que está Sí, ahí muy soñado. sin duda de lo de perder está eso. Me enseñó a perder fuertemente también. No, el hecho de también de, bueno, darse cuenta que podemos hacer nuestro mejor esfuerzo y que las cosas no salgan o que simplemente haya alguien mejor. O sea, entonces ver como para mí después es re importante después de cada derrota o de cada partido identificar eso, me ganaron porque fueron mejores que yo, o sea, yo di lo mejor, seguí mi estrategia y me ganaron porque fueron mejores que yo, o me ganaron porque fue culpa mía, o sea, yo no di mi mejor versión y qué tengo para mejorar, que ya sé y qué tengo para mejorar a futuro, de decir, bueno, fueron mejores, qué diferencia tienen conmigo, bueno, qué es en lo que puedo trabajar. Entonces está eso como que también me parece que está súper bueno como y aprender de que está, se pierde y no es el fin del mundo, ¿no? Ahí va. Tenemos nuevas oportunidades que capaz que en un ámbito laboral, tipo, contra una derrota te paralizas un poco más, pero es un poco lo mismo, o sea, se sabe que tenés una nueva oportunidad. Divina, divina. Estoy pensando qué capitana que tiene esa selección, ¿eh? Entonces, contanos un poco más con esto. Me acuerdo además de tu responsabilidad que te levantabas en aquella época que era en verano, eran en enero, un taller presencial que había, y vos llegabas, pero de mañana habías estado entrenando en la playa, que decimos, bueno, qué maravilla Uruguay también, que uno puede hacer esas cosas, ¿no? Ir a entrenar a la playa y después ibas. Pero contanos de este rol de cocapitana de la selección. Imagino que esto que me estás diciendo también lo hablás con el equipo, cómo fue... ¿cómo te sentís en ese lugar, ¿sí? Con el equipo. Mm. Sí, bueno, ahí está, el beach es un deporte súper particular dentro del handball, que son, o sea, es un equipo súper reducido, o sea, se juega de a 10 personas, eh, sobre todo en la sección máximo 10. Entonces son equipos cortos y el tiempo de juego también son 10 minutos, 2 sets de 10 minutos en los que se arranca 0-0. Entonces puede ganar uno por 6, 8, que te ganen por uno Mm. y te vas a tener que ir a una definición por penales que implica mucho más las emociones que quizás las habilidades. O sea, obviamente tener recursos es importante, pero es una definición por penales y más allá de todo creo que pesa mucho la cabeza. Mi primera experiencia en realidad en la selección de viaje fue en 2016 en Venezuela, que fuimos a un Panamericano en el que terminamos saliendo campeonas, pero para mí lo que más me llevó de ese viaje, que fue increíble, fue que tuvimos la suerte de, bueno, o no suerte de verdad por Venezuela, pero en realidad no teníamos internet, o sea, no estábamos comunicadas con nuestras familias, por un tema de la coyuntura económica del país en ese momento, y estábamos quedándonos en un hotel que eran 2 habitaciones de 5 gigantes y no teníamos nada para hacer aparte de jugar. O sea, la realidad era que estuvimos todo el torneo, las 10 juntas, yendo a la piscina o haciendo cosas y bueno, se forjó un vínculo que las más grandes también nos inculcaron de eso, que nos decían, el bicho es esto, o sea, no se crean que, o sea, yo sé que en handball, capaz que en otras selecciones que participaron de handball sala, son equipos grandes, capaz que se forman subgrupos,
Acá si se forman subgrupos morimos, o sea, morimos porque somos 10 y no hay como, tenemos que tener comunicación, tenemos que poder levantarlo y hacer como ir todas juntas hacia un lado. Y eso me quedó y es lo que intento como transmitir porque me parece súper importante. Y hasta para lo del lugar de trabajo, ¿qué es esto? Es focalizar en los puntos de acuerdo, ¿sí? No focalizar en las diferencias, sino, bueno, encontrar los puntos en común y después de ahí seguir. Y quiero de acá mandar un aplauso porque tenemos en la audiencia a dos integrantes, por lo menos dos o tres o cuatro, Iván, que ya, pero está, de El Bio Rojo, que salió capitán, que salió ganador en el Beach Handball en el torneo este año en Parque del Plata. Yo lo jugué en el 2018. O sea, todavía Beach, viste, con esto de que se pueden aguanto un poco, pero ya se ha vuelto muy físico el deporte, el handball en general. Yo jugaba handball cuando era chica, después jugué de grande, pero noté el cambio impresionante, un deporte mucho más rápido de cuando yo lo jugaba cuando era chica, ¿no? Así que... Sí, por suerte se ha ido difundiendo bastante, o sea, eso de que estaba primero antes te lo daban capaz que en la escuela y no sé, o sea, yo jugando de toda la vida era como tal, te daban capaz que algún fundamento porque estaba en la currícula y ahora me parece que hay muchas más oportunidades, eso, aprovechando que ACB ha abrido 3 ligas y tiene como pila de niveles más allá de federación, creo que está buenísimo, hay pila de torneos también de Mami Humble y todo eso, que en realidad ayudan a acercar un montón a la gente al deporte y se formó un re lindo ecosistema ahí. Ahí va. Y contanos un poco de eso, poniéndote como los lentes de género, viste, de una perspectiva de los deportes de equipo de mujeres y los de varones en el tema de las instalaciones. O sea, ¿cómo notaste, has notado como diferencias, alguna barrera? O sea, ustedes en la selección, en términos de sponsors, o no, capaz que no. Sí, bueno, en realidad yo creo que quizás sí tuvimos situaciones puntuales. La realidad es que es muy a pulmón el beach handball también como de disciplina para las dos ramas, porque como estamos dentro de la misma federación de handball, los recursos competimos a nivel mayor entre 4 selecciones, o sea, handball sala femenino masculino, handball beach femenino masculino. Entonces, por ese lado también creo que siempre tuvimos una cultura muy grande de hay que hacer las cosas, o sea, si queremos que esto se mueva, como jugadores hay que hacer las cosas, o sea, va fuera de lo deportivo. Las gurisas más grandes que estaban en la selección, por ejemplo, que entraron unos añitos antes que yo, se acuerdan siempre se van a acordar de las ferias americanas que hacía la selección vendiendo ropa, tipo, para juntar plata. Siempre estamos buscando sponsors y todo eso. Quiero destacar una iniciativa que tuvimos hace 3 años que fue para la Senada en realidad, de un spot que hicimos, bueno, para el 8M justamente, o sea, lo revivimos en general, que era para la inclusión de mujeres en el deporte, que fue desde la selección y bueno, difundimos micro videos de eso, que fue una cosa re linda de participar y uno de nuestros mejores sponsors. Pero sí, nos pasa un poco de eso de no tener mucho lugar, o sea, de que nos cuesta encontrar nuestro lugar y bueno, que Que pasa no solo, nunca... ahí va, que de acá rescato dos cosas. Pasa no solo en Uruguay, también me acuerdo cuando a Andy Murray le dijeron, sos el primer Sí. inglés que gana un slam, o algo así, un gran slam, y dijo, bueno, no soy el primer varón, ¿viste? O la primera No, persona que gana sí, el no, le femenino. dijeron que sí. En realidad, para mí, un crack, no solo eso, sino siempre ha defendido, la verdad, Murray, los derechos de las mujeres, que le preguntaron qué opinaba también de cuando Nadal o Djokovic había ganado no sé cuántos Grand Slam, y él contestó, mira que creo que Serena tiene Wow. 25 en comparación, que claro, él tenía 14, no sé, en esa altura. Que a veces sí, que nos pasa es esto que es como es entre todos y es en equipos también, ¿viste? Porque vos hablabas ahí de la selección masculino-femenino y sala y acá. Y no es que, claro, y no es que estemos compitiendo capaz por los mismos recursos, sino es, bueno, tenemos que ver cómo maximizamos entre todos los recursos porque estamos todos en la misma, somos deportistas. Cami, y una vez, ¿pensaste dedicarte, no sé si capaz que esto es profesional, o sea, que seas capitana de la selección, pero o de manera profesional al deporte, o, o lo fuiste dejando? Eh, En realidad en su momento lo pensé, pero sinceramente no me veía muy en el rol de docencia que me imaginaba en ese entonces si hacía ISEF por el lado como más
infantil. Después me gustó mucho el rol de docencia, pero a nivel de mucho más técnico. Pero no, mi vinculación con el deporte en realidad siempre intento, ahora que estoy parada, digo, hacerlo desde el lado que sé también, ¿no? Obviamente. Y CEF no estudié, de lo lado ni físico ni preparatorio tengo mucha idea y hay grandes profesionales en eso. Pero entonces, en realidad mi aporte siempre trato de que sea del lado de estadística y usar la ciencia de datos para eso. De que más allá de que ya sé que vamos a hablar después de lo de Apotecma, por ejemplo, para un torneo quería hacer algo para motivar a la selección con esto de, bueno, vamos a jugar, ver un poco, y hice como, aproveché que el ambiente era chiquito, le escribí a 3 o 4 personas de cada cuadro para que me contaran, o sea, que me pudieran decir de cada jugadora de la selección sus fortalezas y debilidades mientras jugaban contra ellos, o sea, de todo el verano, ya sabemos que todos tenemos una opinión ahí. Y con eso hice como una nube de palabras, tanto de las fortalezas como de las debilidades para cada jugadora, condensando, bueno, esto de qué habían opinado otros, para ver un poco de cómo te ven de afuera, de gente que estuviste compitiendo todo el verano. Y qué tal, eso para mí estuvo re bueno, o sea, era una cosa re chota, o sea, no estoy diciendo que usara absolutamente nada de estadística, más que agrandar las palabras que aparecían muy frecuentemente, pero que en realidad tuvo mucho impacto, porque, digo, hay veces que vos percibís, por ejemplo, una fortaleza tuya o una debilidad, y no es lo mismo que perciben tus contrincantes, y en realidad lo que importa un montón es cómo nos mostramos en la cancha, sobre todo cuando salimos a competir con gente que no nos conoce. Entonces, estaba lindo porque después lo compartí, lo estuvimos charlando y bueno, eso, de verte también estar consciente de tus debilidades que te persiguen desde afuera estuvo muy bien. De acá te quiero rescatar como 3 o 4 cosas. Primero, decís lo de la nube de palabras que es como muy fácil para vos que lo sabés hacer, pero y además que justamente porque ya, y esto es lo bueno también de lo de la ciencia de datos, que ya a esta altura que es lo que dice que hace un programador, lo que me hace es googleo, copy y pego, ¿no? Porque ya se puede hacer hasta nubes de palabras o cosas así, las podemos hacer, incluso ya hay programitas ahí online donde vos pones y lo que te da es que agranda de acuerdo a la frecuencia. O sea, la cantidad de personas que dijeron Cami es remetedora, repositiva, entonces metedora queda como más grande. Viste que dice tímida, no, solo una persona dijo tímida, entonces esa palabra va en chiquito y la nube justamente que agranda lo de las fortalezas. A mí me gustan mucho las nubes de palabra, también esta es una opinión, pero es porque porque podés rápidamente, es esto de visualización, ¿viste? Podés rápidamente ver qué es lo que se destaca. Y de ahí que he soñado, Cami, que hayas aplicado esas felicitaciones, ¿eh? Que lo hayas hecho con el equipo, que hayas tenido la iniciativa ahí de preguntarlo. Y si querés contarnos un poco de la empresa esta, que utilizan datos abiertos, ¿no? Open data. Contanos, porque una vez que comentaste de la empresa, yo me imaginaba que la gente iba como con electrodos, ¿viste? Corriendo como hacían los de la selección de fútbol, pero creo que no es así. A ver, contanos un poco qué datos usan. Ahí va. Sí, no, en realidad está, obviamente, capaz que como tema de si tuviéramos mayores recursos tendríamos muchísimos más datos, que suele suceder, pero no, en realidad empezamos desde el lado de, o sea, es estadística deportiva aplicada al básquetbol en este caso, y aprovechando que en todos los partidos, en casi que, no voy a decir todas las ligas, pero lo que estuve scouteando también para, la sudamericana, en bastantes países de Latinoamérica, y de Europa y Estados Unidos se publican las estadísticas FIBA, que en realidad siguen lo que pasa en el partido. O sea, ya te dan una estadística avanzada de que tenés el box score, que habla de, bueno, la cantidad de tiros que tomaste, los tiros de 3 puntos que intentaste, cuánto porcentaje de tiro, después rebotes ofensivos, defensivos, y bueno, faltas cometidas, faltas que te cometieron, y como para seguir como un pantallazo. Y en realidad lo que nosotros vimos... Ay, perdóname que perdí. Sí, perdóname que te interrumpa, Cami, pero ¿y eso cómo? Porque en los partidos grabados entiendo que lo puede hacer una computadora, pero ¿y acá cómo lo hacen en Uruguay? ¿Están grabados? En realidad es manual, okay. Sí, bueno. Que capaz que debería ser automático, sí. Pero no, va una persona con una laptop y lo anota. O sea, pero eso se va armado dedicando como para a las eso. ligas. Claro, más que mirar el partido. Sí. Hay anotadores que... Sí. Sí, y en realidad, bueno, algo que vimos, porque eso ya estaba disponible como información resumida, digamos, era que también está la parte de jugada a jugada, se llama. Que lo que te dice es el minuto de tiempo en el que pasa, o sea, primer cuarto, 3:51,
y asistencia de tal persona, Ajá. por ejemplo. O sea, que alguien le dio un pase a alguien que después terminó tirando. Y después te dice 352, tiro, errado o convertido, Ujú. y qué tipo de tiro, por ejemplo. Entonces, yo veía ahí como una fuente mucho más rica de información, porque más allá de lo que podía hacer, bueno, o sea, que todo esto surge porque me pasaba que había veces que partidos que obviamente no tenían streaming Mm. y quería ver ahí cómo les estaba yendo a mis amigas o lo que sea, lo seguía por ahí, está, era medio embole, o sea, obviamente no tenías el video, pero ibas viendo lo que estaba pasando, o sea, y se refresca en el momento. Entonces dije, bueno, acá hay tremenda fuente de información que se puede explotar. Ahí va, que lo vas viendo, Y contanos tal, y en ahí una página web y que es una planilla Excel, que es cómo es que eso se va, o es como un texto, es como un video, Es como en entras. texto, es en Ah, texto. Es ah, como un árbol. O sí. sea, vos ves una línea en Ajá, la que se le van saliendo ramitas, digamos, de ajá, texto que dicen minuto tal, jugadora 35, le pasa la pelota, ajá, o sea, no le pasa la pelota, perdón, asistencia, sí. está, Mm, eso. Y después arriba tenés minuto tal, jugadora X, mm, tiro convertido, o sea, tipo de tiro, tiro de bandeja convertido, por ejemplo, ok. o las faltas que le hacen o todo eso. Entonces, ahí había algo un poco más, o sea, más allá de que ya te da el box por la estadística resumida, ahí lo que podías saber era qué estaba pasando con quién, porque claro, por ejemplo, yo te digo, se anota solo la asistencia, pero yo después tengo el tiro, entonces yo tengo que esa jugadora se la pasó a esa Ujú, jugadora. Entonces, por ese lado, ajá, yo puedo saber como la cantidad de pases, por ejemplo, que se dieron entre jugadoras y que fueron efectivos. Yo no tengo en el jugada a jugada la cantidad de pases que se dieron, pero que no fueron efectivos. O sea, ahí sí, mm, porque solo se anotan las asistencias, que la asistencia es después de gol. O sea, si yo te di un pase, vos tiraste y lo ok. erraste, no va a quedar registrado. Interesante Pero está, porque, después, sí, porque la persona va, tiene que anotar igual, estoy pensando. Después, ¿fue gol o no fue gol? Después. O sea, o solamente reportan las ganadas, porque si podrían reportarlo igual, porque ese registro lo tuvieron que hacer. sí, o sea, podrían registrarlo igual, pero no, en realidad está como se registra Mm, ahí, tipo, es para no sobrecargar, porque el básquet también es un deporte muy dinámico, o sea, ujú, entonces, si no, ya tenés que estar mirando para el otro lado a ver si pasa algo y tal, es como más complejo. ok. Pero nada, eso en realidad, esa fuente de información me parecía que estaba súper buena, Mm, porque aparte de algo importante es que tiene el tiempo, o sea, te dice el tiempo exacto en el que pasa cada jugada. Entonces vos podés, por ejemplo, si te pones creativo, hacer estadísticas que sean, bueno, ¿quién toma los tiros en los últimos minutos? ¿Quién toma los tiros en los minutos en los que mm, el partido está cercano, o sea, por una diferencia menor a 5 puntos, por ejemplo? O sea, no solo tenés como para construir un perfil de, bueno, qué tiros tomaste y cuándo, sino cuando las papas queman, quién influye, a quién tengo que marcar. O mm, sea, está como, podés ir a cosas mucho más ujú, interesantes de construir perfiles. ahí va. Y eso es lo que hacen entonces ustedes desde la empresa. ¿Por qué se le pusieron ese nombre que es difícil de pronunciarlo? Tengo que venir acá a leer. Acotecma, ¿sí? Ustedes toman esos Eh, datos y hacen procesamiento. Si viene en texto, imagino que es procesamiento de lenguaje natural, pero corregime o amplía, ¿sí? Y. sí, o Mm, sea, la idea es, hay un trabajo de procesamiento de lenguaje natural mm, para convertir eso en una fuente de datos ujú, real y en realidad en base a eso lo que hacemos es trabajar con los entrenadores, o sea, el primer año. Bueno, ya que estamos, voy a aprovechar porque en realidad es para esto, creo que digo. El primer año trabajamos para Defensor Sporting, para el cuerpo técnico, nosotros nos acercamos con la idea de, bueno, mira, de básquetbol mi amiga sabe un ujú, montón, pero no tiene ningún título formal, ujú, o sea, pero hace mesas desde hace 10 años, que bueno, hacer mesas es un poco llevar las estadísticas de todo eso ujú, también, y le encanta el básquetbol y todo. Yo recién había empezado a jugar hace 4 años, siempre me gustó el básquetbol como aficionada, hincha de Malvin de toda la vida, pero yo tenía así formación en estadística, ujú, obviamente acreditada, digamos. Y bueno, nos acercamos a ellos con la propuesta de, mira, tenemos ganas de meternos en esto, si nos das el espacio, podemos aprender un poco juntos, porque vos me tenés que decir como qué estrategias querés hacer y yo te puedo dar datos bueno, que apoyen o no, y vamos viendo un poco, bueno, eso, si podés corregir algo al respecto y cómo traducir. Nos faltaba un poco el tema del conocimiento de cómo traducir los datos a estrategias deportivas, hacerlo contacto, ¿no? Obviamente, porque me pasaba que yo le decía tipo, che, mirá, tenés este porcentaje de efectividad,
me parece que en estos momentos capaz que tenés esto, y él me decía, tipo, entiendo todo lo que me estás diciendo, traducímelo porque no sé de lo que me estás hablando, o sea, como Ujú. veníamos de ramas distintas. Bueno, ahí salió la experiencia y terminaron, o sea, terminó saliendo campeón defensor de esa liga, fue hace 2 años, y en realidad se mostraron súper agradecidos con nosotros. Nosotros habíamos planteado hacer el trabajo, obviamente, por ser la primera experiencia, voluntaria, o sea, Mm. no les cobramos. Y nada, los dirigentes de Defensor nos saludaron en la final, ellos también, no sé qué, y después al mes y medio dan una entrevista que dicen que las estadísticas, bueno, mismo en la final, cuando Mm. entrevistan a Camila Panetta, una de las jugadoras referentes de Defensor, dice que habían ganado gracias a las estadísticas, o sea que habían estado como muy buenos, sí, fue la verdad fue el mejor reconocimiento y de las gurisas no podemos decir nada porque fueron unas cracks que incluso algunas de las gurisas ni siquiera sabían que lo estábamos haciendo nosotras, Mm. o sea, se enteraron posterior porque en realidad nosotros no íbamos a los scouting con el equipo, o sea, nos juntábamos con el cuerpo técnico y ellos después transmitían Ujú. las cosas. Y después, posteriormente, en febrero, ahí cuando termina la liga, da una entrevista en la que dice que las estadísticas estuvieron muy buenas, que les ayudaron con un diferencial y que las había hecho Adrián Torres, que fue su asistente técnico. Sí, entonces la verdad que ahí fue El balde de bastante, agua fría que un nos golpe viene bastante. una vez y otra vez. Porque te pasa a vos, también lo hizo Milton Friedman, porque cuando le dieron el Nobel de la teoría monetaria, en los primeros papers, en las primeras versiones, con todas las mujeres que trabajaban y que le habían traído la idea, eran Milton Friedman y 4 mujeres que en cada revisión del paper iba perdiendo mujeres y al final quedó él solo y ganó el Nobel él. ¿Viste? ¿No? Bueno, Sí, sí. qué lástima, Sí, qué por ese lado, lástima. y Bueno, sí. la verdad que fue una lástima porque en realidad el reconocimiento era todo lo que pedíamos por, bueno, tema, porque Me o sea, hiciste la sabíamos gran que era nuestra pipí primera ahí. experiencia. Sí. Y bueno, era eso. Y en realidad, sinceramente, ahí cambiamos. El año pasado le presentamos la propuesta a Malvin y nada que decirles, o sea, me parecen unos cracks desde el primer minuto. Nos dijeron, perfecto, gurisas, me re gusta la idea, mándenos una propuesta financiera formal Ujú. eh, de lo que quieren cobrar y después vemos si arreglamos, pero digo, ya quiebro una lanza por Malvin, que en realidad viene con un proyecto deportivo de básquetbol hace mucho tiempo en femenino y que nos recibieron así, digo, Y aprendizaje, porque también exacto. tuvimos como, Aprendizaje de las dos sí, partes, ¿viste? Sí. Y bueno. Y contame si acá hay alguien, veo, hay muchas chicas de muchos equipos, o bueno, veo también muchos varones que se han sumado, pero si las quieren contratar, si alguien quiere decir, bueno, probemos, ustedes esto lo están haciendo con estadísticas de básquet, ¿se puede aplicar para otros deportes? Imagino que todo deporte que tenga esta herramienta eh, de... ¿Mm? sí, en eso estamos ahí como el tema de, por ejemplo, obviamente que mi sueño es aplicarlo para el handball, para mis propios equipos, Sí, o sea, sí. pero no, la realidad es que si no llevas, o sea, no hay fuentes de datos. Ahí tendríamos que ver, hay un paso ahí grande que se podría hacer y va a ser uno de mis proyectos a futuro del tema de, bueno, con algún modelo de estos de detección de movimiento, poder ver de procesar un poco alguna información Claro, de los partidos ese es un poco el tema. automáticamente, que Sí. me parece que no es algo de lo que estamos tan alejados, pero no es nada que esté procesado y que sean datos abiertos aún. Ahí va, Eh, sumando, claro, sumando a esto, viste que un equipo lo puede hacer porque si tenés una persona que lo vaya filmando y va haciendo la jugada, por ejemplo, mi sobrino jugaba al básquet en Welcome, chiquito, ahora se cambió y juega en Biguá, porque es muy bueno y lo hicieron pasar para Biguá para que pudiera seguir creciendo, tiene 14 años. Pero de repente miraba, en Welcome pasan por YouTube los partidos, ¿viste? O sea que incluso no tiene por qué haber sido sí, en tiempo real la estadística, porque después te puedes mirar el video, ¿tá? Y vas contando. Lo otro es que si uno necesita no, es que, entrenarse para mirar. O sea, claro, o sea, el tema, mi mayor problema es eso de, obviamente te puedes sentar y anotar los partidos, o sea, mm, claramente esa forma de mm, conseguir datos la tenemos, pero la idea es como poder anotarlo de una manera automática, o sea, nosotros en Malvin, por ejemplo, llevamos de nuestros partidos algunas estadísticas, pero sobre todo de mm, precisión, sinceramente, o sea, si vos vas a estar anotando algo, lo que en general anotás es, bueno, goles convertidos, capaz que tiros al arco, formas de tiro, que es lo más fácil, pero la idea es esto, cuanto más información puedas tener, también es como más creativo te podés poner en lo que vas a hacer, o sea,
Para mí me parece Sí, como esencial eso. Entonces, por este lado, sí. empezamos con el básquetbol, que ya están las fuentes de datos. Se puede, bueno, al fútbol seguro que se puede aplicar, porque también están las fuentes de Mm. datos. Sin embargo, en realidad nuestro propósito, digamos, es capaz aplicarlo a deportes menores, mal llamados menores, Mm. pero por esto de, bueno, ayudar al desarrollo de un campo de estadísticas de algo que me parece que va a aportar un montón, o sea, que se está moviendo para eso. En el básquetbol hay un movimiento bastante consciente de lo que se llama estadística avanzada en los últimos 5 años de difusión, o sea, que tipo, por ejemplo, tanto en NBA como en Euroliga, ya te monitorean desde qué lugar toma el tiro el jugador, o sea, en la cancha ya tenés esto Mm. de estadísticas a base de reconocimiento de video, desde qué lugar toma el tiro, de qué distancia está el defensor cuando la persona toma el tiro, entonces ya hay un montón más de información que después la realidad es que cuando vamos a competir nos hace un diferencial, o sea, porque en deportes en los que capaz podemos competir físicamente, como el beach handball, o Sí. sea, hablando, volviendo a lo mismo, eh, después se nota en los mundiales, yo qué sé, nuestra falta de recursos, o sea, que nos falta un poco de potencia, que va decayendo nuestro rendimiento, porque es un torneo muy exigente que tenés que jugar 10 partidos en 5 días, o sea, una cosa así. Y esto de tener preparación, o sea, los equipos viajan con una nutricionista, con una preparadora física, los equipos europeos, con, o sea, 3 técnicos, un médico, y nosotros estamos ahí, o sea, viajamos con técnicos y por suerte ahora con Pero, una doc, pero esto, pero mira, se lo escuché a un músico uruguayo que toca en una orquesta en Italia, que decía, mi fuerza es también lo que me faltó. Pero sabéis que también esto que es la responsabilidad y lo que te da que decís, bueno, acá esto viene de nosotros, viene del equipo, de las 10 que estamos viajando con los dos más, ¿viste? Y eso también te da una fuerza, ¿ves? Que creo que lo atamos a esto, ¿viste? Lo de la garra charrúa o de nuestros hermanos argentinos, también es la polenta que le metemos, ¿viste? Creo que también es un activo, ¿ves? Y no es, viste, descansarte de nada, porque bueno, la nutricionista o el otro o el que me dijo. O sea, es como todo también, sí, no, hacer de la sin necesidad una duda. virtud, claro. Es que para mí, digo, volviendo en joda a lo de la feria americana, o sea, eso de esas actividades que tenés que hacer antes del viaje, que son totalmente extradeportivas, que capaz que otra selección no la pasa, o sea, te une como equipo, porque están todos en la misma y porque valorás mucho más la experiencia, o sea, más allá de que es un honor vestir la camiseta uruguaya en cualquier deporte, en cualquier cosa, o sea, sabés lo que te costó llegar ahí y querés no perder un minuto de la experiencia que tenés, o sea, por todos lados. Tenés un mal partido y lo único que pensás es, digo, no, no puede ser, o sea, vengo hace un año haciendo hasta la juntada de no sé qué y el baile y quemándome la cabeza con cómo vamos a conseguir esto, tipo, no, esto no va a quedar acá, tipo, te recontra potencia para, bueno, eso, Sí. de Ah, quizás